La semana pasada hablábamos de la ascensión del Señor, de sus apariciones después de la resurrección y de la promesa de poder dada a sus discípulos, poder desde lo alto, y el mandato de quedarse en Jerusalén esperando ese poder. Y luego de que lo reciban, luego de ser recibido este poder del Espíritu Santo, ir a hacer discípulos a todo el mundo, hasta el fin del mundo, como decía la versión 1909, hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos en todas partes, hasta los confines de la tierra. Nosotros somos el fin del mundo, ¿no? Para ese entonces estábamos aquí cerca del Polo Sur, hasta aquí. Me seréis testigos. En la lectura alternada leíamos el pasaje del libro de Hechos, capítulo 2, que nos sirve de meditación para este día. Es un texto, por supuesto, muy extenso, como para abordarlo todo en un mensaje y condensarlo. Realmente es difícil, ¿no? Pero la historia del día de hoy, la parte de la historia que veremos hoy, tiene que ver con la obra, la venida y la obra del Espíritu Santo. Así que mencionaremos varias cosas que están en este texto para luego centrarnos en la persona y obra del Espíritu en el creyente. Los discípulos, testigos de la resurrección y de la ascensión del Señor que veíamos la semana pasada, el texto de la semana pasada, el capítulo 1 nos relata que ellos vieron al Señor ascender corporalmente al cielo. Y que el ángel que estaba allí, que aparecieron los ángeles, le decían: varones Galileos, ¿por qué seguís mirando al cielo? Si este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, corporalmente como fue, volverá. Los discípulos, decimos, testigos de la resurrección y de la ascensión del Señor, reciben la orden de esperar en Jerusalén hasta ser revestidos de poder de lo alto. ¿Qué significaba ello? Probablemente no tenían idea ni se imaginaban, no sabían qué era eso, pero obedecieron. Ya se nota allí en esta primera reacción el cambio que provocó en ellos la resurrección del Señor Jesús y compartir con Él durante 40 días después de la resurrección. Ellos obedecieron, ya no temerosos ni cobardes, esparcidos, escondidos como el día de la muerte del Señor, sino que ahora el Señor les dijo: id a Jerusalén y esperad ser revestidos de poder. Y ellos se fueron allá. Y el relato nos dice que el día de Pentecostés, que es una de las tres grandes fiestas que tenía el pueblo judío tradicionalmente, aparte de otras fiestas religiosas, era una de las tres más grandes, llamada la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias en la Escritura. En esa ocasión, que ocurría exactamente 5 semanas después, por eso se llama Pentecostés, 5 semanas después de la Pascua, o 50 días después de la Pascua, ¿no? Ese día dice que los discípulos estaban reunidos. Interesante que el texto recalca: estaban unánimes juntos. Es como si fuera una redundancia. No es así. Uno puede estar junto y no estar unánime. Podemos estar nosotros aquí reunidos, vamos a poner un ejemplo, la próxima semana tenemos asamblea. Podemos estar todos reunidos aquí, pero podemos no tener unanimidad para elegir a una persona, podemos tener, o para aprobar un informe, o en fin, o opinar sobre algo. Pero aquí dice que ellos estaban unánimes juntos, es decir, eran de un sentir, eran de un corazón, estaban probablemente ansiosos, esperando que se cumpliera la promesa del Señor Jesucristo. Esa es la unanimidad que ellos tenían, esperar
con sus caracteres, con sus formas, algunos más inquietos, otros más pasivos tal vez, pero todos esperando lo que el Señor había prometido que habría de ocurrir. Entonces dice el texto que hubo un gran estruendo, como de un viento recio, dice que soplaba, que remeció la casa. Imaginemos, nosotros vivimos en un país sísmico, como un terremoto, un temblorcito que nos remece así, que además hace mucho ruido, ¿no? Y dice que la casa fue llena de ese estruendo. Y entonces se le aparecen a ellos unas lenguas como de fuego sobre las cabezas. No es que ellos se quemaran, es como una ilusión óptica o como una visión que ellos tienen, y los otros ven estas lenguas de fuego, cada uno ve en su hermano aquella lengua de fuego, que se le aparece y dice que entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Note aquí que primero el Espíritu les da las lenguas. Segundo, eran lenguas que ellos no conocían, pero que existían en otros lugares. No eran lenguas extáticas como voy a usar una palabra que del púlpito suena rara, pero como un chamullo que algunos hacen de una jerizonga que nadie entiende ni ellos mismos, que es inventada. No, esto era el lenguaje conocido, para que el mensaje fuera entendible a aquellos que iban a estar oyendo, con un propósito definido. El texto enfatiza que fueron llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les daba lenguas nuevas para ellos. Según el Espíritu Santo les daba que hablase. Y la ciudad se conmueve. Seguramente ellos algo sintieron. Me imagino yo que debe haber sido como cuando hay una explosión, ¿no?, en algún lugar y la gente va a curiosear qué es lo que es. Y debe haber sido muy grande para que se juntara una gran multitud, no solo los vecinos aparentemente, porque se juntó una gran multitud de la ciudad que vino a ver de qué se trataba. ¿Qué pasaba? No sé, ¿usted ha ido alguna vez a estas cosas, de repente cuando ve alguna o escucha alguna explosión o algo y acude a ver y la gente va? Yo me recuerdo hace muchos años atrás, yo estaba viendo una serie de televisión, en blanco y negro, imagínense los años que era, y se llamaba A medianoche se acaba el mundo, era de los invasores, ¿ah? Y estábamos ahí viendo la película con una tía y de repente sentimos una explosión muy grande, coincidentemente con el capítulo, ¿no? Y empezamos, y a lo lejos se veía un brillo y estábamos en el sector de Gran Avenida en Santiago. Entonces empezamos a caminar pensando que era cerca la cosa. Caminamos una cantidad de cuadras. Quienes conocen Santiago, ahí desde la Gran Avenida Santa Rosa por el sector del Paradero 11, la Gran Avenida no son 4 cuadras, es una distancia muy larga. Y pasamos Santa Rosa para allá pensando en Madeco, en alguna de esas industrias, y no, era al final una fábrica de fuego, parece distribuidora de fuego, fabricante de fuego artificial o algo así que había hasta allá. Pero era sumamente lejos y la gente caminaba por ahí por el Paradero 13 de Gran Avenida, pero hacia Santa Rosa. Lo que quiero decirles es que cuando uno siente algo así, se impresiona y quiere ir a ver, siente curiosidad, tal vez ansiedad, y si hay alguien cercano quiere saber si alguien está comprometido también. Bueno, aquí les pasó eso a los que estaban ahí en Jerusalén. Sienten un estruendo o escuchan algo que para ellos es nuevo. Y la curiosidad los mueve y van allá a ver y se encuentran con algo que les llama la atención y les asombra. Encuentran a los discípulos hablando y lo entendían en su idioma, en el idioma que habían ellos nacido. Eran judíos, pero que habían nacido fuera de Jerusalén y de Judea. Y hablaban otras lenguas. Y dice que aquellos hombres allí estaban hablándoles en su propio idioma. Pero no les hablaban cualquier cosa. Ellos les oían hablar las lenguas, las maravillas de Dios.
No estaban hablando su propio mensaje, sino el mensaje del Señor. Y quedaban atónitos, dice, y perplejos. Porque llegaron a ver qué es lo que se trataba y se encuentran a los discípulos de Jesús en esta extraña situación. Sorprendentemente, hablando en idiomas que ellos entienden, pero que estos galileos comunes y corrientes, ¿se acuerda esa frase que le dicen al Señor? De Galilea puede salir algo bueno. Así era el pensamiento que ellos tenían. ¿Cómo va a venir algo bueno de Galilea? Estos galileos, hombres del vulgo, comunes y corrientes, hablando nuestro idioma. Y estaban sorprendidos porque escuchaban y entendían el mensaje que estaban dando, a hablar de las maravillas de Dios. Y dice que algunos obviamente se maravillaban, pero otros dudaban. Decían, estos están borrachos. Yo no sé si un borracho podrá hablar en otro idioma que le puedan entender, ¿no? Sería buen maestro de idiomas el alcohol, entonces. Nosotros tendríamos muchos más bilingües o trilingües que lo que realmente hay. Aquí nosotros encontramos varios resultados de esta obra del Espíritu Santo. Al menos queremos mencionar, dentro de este gran texto que queremos aquí mencionar algunas cosas. El primer resultado que vemos aquí de esta gran obra del Espíritu Santo es el testimonio al pueblo de la condición de los discípulos, del mensaje de los discípulos, de la convicción que ellos tenían de cumplir con el mandato, la misión que Dios le dio. Id y haced discípulos a todas las naciones, o me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos en todas las naciones, ir a otros lugares significaba hablar en otro lenguaje, que probablemente para que los demás de allá pudieran entender las palabras del Señor. Y aquí Dios les demuestra a ellos que el testimonio de ellos va refrendado por su poder, para que todos, en todos lugares a donde el Señor les envíe, puedan entender este mensaje de salvación. Hombres cobardes u hombres dispuestos a esconderse ahora dan la cara y dan testimonio del mensaje de Dios. El segundo resultado inmediato es este gran discurso del apóstol Pedro. Viene el Espíritu Santo y viene esta multitud con nuestra curiosidad para conocer de qué se trata. E inmediatamente Pedro hace silencio y pide que lo escuchen. Asume la vocería del grupo y responde a aquellos que dudaban o se burlaban. No, aquí no están borrachos, estos no están ebrios. Como pensáis, si son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Y entonces les recuerda la profecía del profeta Joel, que habla de la venida del Espíritu Santo y de cómo ellos, los jóvenes, verán visiones, tendrán sueños y hablarán en nuevas lenguas. Pero no solo se queda en eso, sino que luego da el discurso de proclamación de la obra del Señor Jesucristo y su resurrección. La proclamación que es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué haremos, varones? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para salvación, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como resultado de esa predicación, 3.000 personas, dice el relato, 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Voy a hacer aquí una nota al margen del sermón, lo puse ahí como nota al margen. Fueron bautizados 3.000 que no hablaron en lenguas, que no había ninguna piscina al lado, no fueron al río, ni había un pozo para sumergirles, y fueron bautizados 3.000.
Saquen las conclusiones. ¿Cómo se bautizaron? Con agua, por supuesto. Y la tercera obra del Espíritu directa o conclusión primera, es decir, la iglesia comienza a vivir en comunidad. El relato nos cuenta que al final ellos se añadieron como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice que habían creído, los que estaban creídos estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez y con alegría y sencillez de corazón. Cambia la vida de la iglesia o comienza una forma de vivir en comunidad con esta unión por la fe en Cristo, a testificar no solo con la predicación de la palabra, sino viviendo el amor los unos por los otros, como Jesús les dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Compartían el pan, entregaban sus bienes, no había entre ellos ningún necesitado. Qué maravilla la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pero, ¿y en las personas qué? ¿Qué es lo que hace este Espíritu Santo en las personas? En usted, en mí, en todos los que creen en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla de ser llenos del Espíritu, de tener la plenitud del Espíritu en nosotros, en nuestras vidas. Todo creyente siempre sigue el mismo camino, convencido de pecado por el Espíritu Santo, regenerado por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo y habitado por el Espíritu Santo. Ninguno que diga ser creyente en Jesucristo el Señor y sea sincero en esa creencia está al margen de esto. Porque es el Espíritu Santo el que lo convence de pecado y lo lleva a Cristo. El Espíritu Santo obra su regeneración y en ese momento es bautizado por el Espíritu Santo, es habitado por Él y es sellado con el Espíritu Santo para la eternidad. Porque Él es quien abre nuestros ojos para escuchar y nuestros oídos para escuchar el mensaje, para buscar el perdón de Jesús. Él es quien regenera nuestro ser y produce el nuevo nacimiento. Si no nacéis de agua y de espíritu, no entraréis en el reino de los cielos. Para nacer hay que nacer en el Espíritu, y es el Espíritu Santo el que nos hace o nos da este nuevo nacimiento, esta regeneración. Para ser hechos hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo, Juan nos dice que para ser hijos de Dios hay que creer en Jesucristo el Señor, y es el Espíritu Santo el que nos convence y nos lleva a mirar a Cristo, a creer en Cristo, nos hace nuevas criaturas. Al ser regenerados somos bautizados por el Espíritu, es decir, cuando creemos, y entonces somos sellados, como el anillo real que sella un documento, somos sellados. Es la garantía, dice Pablo en Efesios 1, de nuestra herencia, el sello del Espíritu Santo. Somos sellados para la gloria, para la redención, para la vida eterna, como una propiedad que el Señor Jesucristo ganó con su sangre en la cruz. Y el Espíritu Santo también habita en el creyente. Se queda con él para siempre. El Señor dijo que el Espíritu vendrá, estará con vosotros y estará en vosotros para siempre. Es decir, no es algo que venga y se va. No es algo que yo maneje para decir yo voy a tener más del Espíritu hoy y mañana me olvido. Ahora,
Entonces entendemos que el Espíritu Santo desde este día de Pentecostés vino a los creyentes, se quedó con los creyentes. ¿Y qué significa entonces para cada uno de nosotros ser llenos del Espíritu? ¿Es algo distinto? Si el Espíritu habita en nosotros, ¿qué significa ser llenos? Sabemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es una energía, no es una bendición. Él es una persona con la que usted y yo nos relacionamos. Es la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, su plenitud no es que tengamos más del Espíritu que ya habita en nosotros. Algo así como una mayor cantidad, más abundancia del Espíritu. Como si nosotros pudiésemos de alguna manera disponer de Él, como una llave que abrimos y llenamos más el cubo, o la bañera, o el tiesto. No, por el contrario, la plenitud es el ser llenos del Espíritu Santo, quiere decir que Él, el Espíritu Santo, tiene el control de nosotros, tiene más de nosotros, que nosotros estamos a su disposición, que su persona no solo nos llena, sino que llena cada espacio de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser. Mientras más control tiene Él de nosotros, más llenos somos de su acción. Y en esto, hermanos, no debemos hacer ni sentir nada extraordinario. Debemos abandonarnos a Dios, sinceramente, para ser llenos en la medida de nuestra capacidad. El Espíritu en nosotros es la presencia de Cristo en nosotros. Sí. Si pues el Espíritu Santo nos llena, es que Cristo mismo nos está llenándonos en nuestra vida, como fuente de la vida, como fuente de victoria, como fuente de pureza, de amor, de satisfacción, de gracia, de gozo. Porque si Él nos llena, si el Espíritu Santo nos llena, la vida de Cristo debe manifestarse en nosotros. Esta plenitud, por cierto, también puede crecer. Dios quiere tener cada día más y más posesión de cada uno de nosotros. Debemos nosotros crecer cada día en nuestra vida espiritual. Hay victoria progresiva contra el pecado que se manifiesta en nuestra vida cuando entregamos más control al Espíritu. Y su resultado es entonces una vida abundante, santificación, poder, acción de gracias y alabanzas a Dios, felicidad perfecta en Cristo. Porque, como dice el pastor en el boletín de hoy, dice que la habitación y presencia del Espíritu se da en todos los que son verdaderamente convertidos y su poder nos capacita para creer en Cristo para la salvación, luchar contra el pecado y la tentación, obedecer a Jesús y anhelar lo que es correcto y tener osadía y sabiduría para compartir el Evangelio. Ahí está el mensaje, lo que venimos diciendo. Porque cuando el creyente es controlado por el Espíritu, está siendo lleno del Espíritu. Usted no va a perder el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros desde que creímos. El control que Él tenga de nosotros es lo que varía. Y el apóstol Pablo nos enseña en sus diversos textos que el creyente controlado por el Espíritu Santo debe vivir una vida en constante lucha.
Luchar contra el pecado y la tentación, dice el pastor aquí. Una lucha contra la carne, porque dice que la carne se contrapone con el espíritu. Vivir en él, vivir en el espíritu, dice Pablo, y no en la carne, porque ocuparse de la carne es muerte, para ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esto debe manifestarse entonces en una lucha diaria, personal, suya. Porque si no hay evidencia de lucha, tenemos que preocuparnos. Pero si usted es un creyente que quiere ser lleno del Espíritu, quiere ser controlado por el Espíritu, no le extrañe pues que cada día aumente su lucha espiritual. Porque ser controlado por el Espíritu es luchar contra la carne, contra sus deseos, contra sus apetitos, contra la tentación. Recuerda que la tentación no es pecado. Por lo tanto, la lucha contra esa tentación es parte de la lucha del Espíritu contra la carne. Y el creyente controlado por el Espíritu, dice Pablo, que vive adorando y alabando a Dios. Vivir para la adoración a Dios. Amar el templo, amar la congregación, amar la alabanza, la adoración, la meditación en la palabra, como una respuesta a la salvación que Él nos ha dado. Porque si nosotros hacemos una evaluación real, sincera y honesta, ¿qué es lo más grande que hemos recibido, que tenemos? Aún más, podemos ser más específicos, ¿qué es lo más grande que hemos recibido y que no merecemos? No hay otra respuesta que la salvación en Cristo Jesús. Un don de la gracia de Dios, inmerecido favor para nosotros pecadores. Es lo más grande y hermoso que nos puede haber ocurrido en la vida. Y esto significa el Espíritu Santo morando en nosotros y dándonos a nosotros el testimonio de que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo que nadie puede llamarle Señor. Pablo dice, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede invocarle como Señor. Nadie puede decir Señor mío y Dios mío si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu que obra en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos de las promesas o dueños de las promesas de la vida eterna, de la salvación y de la gloria que el Señor ofrece a sus hijos. Y entonces el creyente que se deja controlar por el Espíritu buscará un contacto constante, frecuente con la palabra de Dios, hablar de Dios y hablar con Dios. Buscará alabar al Señor solo o congregado. Buscará que Dios se manifieste en su vida, en sus actos. Se desvivirá por estar en el templo, por servir al Señor, en la iglesia o en el lugar que Él le ha puesto en la sociedad. Porque el creyente vive en adoración y alabanza a Dios. El creyente que es controlado por el Espíritu Santo. Pero el creyente que es controlado también es agradecido a Dios. Y vive agradando a Dios. Obedeciendo al Señor. Pablo, en la carta a los Romanos, él dice que el que vive en la carne no puede agradar a Dios. Porque lo que es de la carne es opuesto a lo del Espíritu. Es contra Dios. Es demostración de falta de temor de Dios. Es falta de gratitud. Falta de adoración. Y eso no puede agradar a Dios. Dios se agrada de los que creen.
Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Porque la fe viene de Dios. Creemos por el Espíritu Santo en nosotros, que nos convence, que nos bautiza, que nos regenera, que nos sella por fe que Dios nos da. Y por lo tanto el control y la llenura del Espíritu produce cada vez, como dice el apóstol, un mayor peso de gloria. Y entonces nosotros servimos al Señor. Y nos hace crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios el Padre. Con gratitud sincera a Dios, a la bendita Trinidad. Fíjese, Pablo menciona a los tres, menciona a Dios Padre, menciona a Jesucristo y menciona al Espíritu. En esta acción en el creyente, nosotros le damos gracias a Dios el Padre, en el nombre del Hijo, por la acción del Espíritu en nosotros. Pero también el creyente muestra en esta obediencia a Dios frutos que dan testimonio de lo que Él es, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque obviamente la vida sin fruto, una vida estéril, es una vida que no está glorificando a Dios. El Señor le dijo a sus discípulos en la promesa allí: me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra, cuando seáis revestidos de poder. Y si nosotros tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nosotros controlados por el Espíritu, nuestra vida debe rendir fruto, debe mostrar, debe evidenciar lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Es decir, aquello que tantas veces hemos repetido: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Me faltan dos. Fe y mansedumbre. Tenemos que mostrarlo en nuestra vida. Porque se debe expresar en forma progresiva hasta abundar en nosotros. El creyente en el Espíritu, el creyente lleno del Espíritu vive lleno de amor, lleno de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de control, de templanza, de dominio propio, de mansedumbre. Y por lo tanto, así se muestra en la vida el fruto del Espíritu, la acción del Espíritu en nosotros. Pero también el creyente controlado por el Espíritu usa ese poder del Señor para el testimonio. El Señor dijo: me seréis testigos en Jerusalén cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, este otro Consolador. El Señor da el Espíritu a los creyentes. El Espíritu también da dones a los creyentes, pero también los impulsa con el poder para testificar, para cumplir el mandato del Señor. Osadía y sabiduría para compartir, dice el pastor Amós en el boletín hoy. Poder para testificar, porque el creyente controlado por el Espíritu es un testigo poderoso de Dios, como lo fueron sus discípulos allí en Jerusalén. Si no estaban borrachos, estaban proclamando las maravillas de Dios, y eso lo podía hacer en esos Galileos comunes y corrientes, del vulgo, sin letras, que hablaban en otros idiomas que los demás entendían, las maravillas de Dios. Eso solo lo podía hacer Dios a través de su Espíritu Santo en ellos. La iglesia primitiva y los primeros discípulos del Señor recibieron ese mandato de esperar el poder del alto, del otro Consolador que convencería al mundo de pecado, de juicio y de justicia, y que guiaría a la iglesia a toda verdad, es decir, a Cristo el Señor.
y que recordaría sus enseñanzas y glorificaría a Cristo y que serían investidos de poder para ser testigos. No es un mandato del Señor imposible. El Señor envía, el Señor manda, pero da las herramientas. Nadie puede decir que no tiene cómo testificar del Señor y del Evangelio. Tenemos el don del Espíritu Santo en nosotros para testificar. El ser un creyente controlado por el Espíritu nos impulsa a testificar de Cristo y de su Evangelio. No importa el lugar, no importa su conocimiento, su edad, su capacidad de discernimiento, solo ser testigo. El Señor no quiere ni necesita apologetas, que sin duda en estos tiempos que vivimos actuales son necesarios en la iglesia para defender la verdad y la pureza del Evangelio. Pero no es lo que el Señor necesita. Tampoco necesita doctores o eruditos bíblicos llenos de conocimiento, que ciertamente es parte del conocimiento de un creyente fiel. Tan así que es un imperativo del apóstol Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y Pablo también tantas veces habla de que hay que crecer en el conocimiento del Señor. Pero no es lo que el Señor quiere. Tampoco el Señor requiere espectadores que sean simples observadores de lo que pasa, de lo que acontece en el mundo y en la vida de la iglesia, que aplauden o que reprueban. Nosotros siempre debemos ser observadores y estar atentos a los tiempos, pues si bien no somos del mundo, estamos en él con una misión hacia el mundo. Pero Dios no quiere simples espectadores. El Señor no quiere grandes eruditos, el Señor no quiere apologetas, el Señor quiere testigos. Él quiere equipar testigos con su Santo Espíritu. Porque un testigo cuenta lo que vio, un testigo cuenta lo que oyó, un testigo cuenta lo que ocurrió en su vida. Y ningún creyente puede dejar de ser testigo del Señor. Por cierto, hay buenos testigos y hay malos testigos, pero también hay falsos testigos. Un creyente controlado por el Espíritu Santo será un fiel testigo de Jesucristo, no solo en lo que dice, sino también por lo que no dice, no solo por lo que hace, sino también por lo que no hace, no solo por lo que puede hablar del Señor, sino también por lo que revela de Jesús en su actuar. Todos somos testigos del Señor si en verdad su Espíritu Santo está en nosotros y nosotros creemos que todo creyente en Jesucristo tiene al Espíritu Santo. En su Jerusalén, en su Judea, en su Samaria, en su hogar, su barrio, su escuela, la universidad, su trabajo, en la ciudad, el Señor le necesita como testigo hoy. Testigo que pueda vivir el Evangelio y que pueda compartir con otro este Evangelio. Que predique el Evangelio de Jesucristo como un buen testigo de Jesucristo. Así, con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, la obra en la vida del creyente, la obra del Espíritu en la vida del creyente, debe ser manifiesta a todos, como lo fue allí en Jerusalén. Maravillándose aquellos que fueron testigos, vieron de lo que estaba pasando, preguntándose qué pasaba. Cuando vean su obra, cuando vean su acción, que haya otros que digan, ¿qué le pasa? Y pregunten, será ocasión
como Pedro, de tomar la palabra y predicar. El Señor Jesucristo vino a nuestra vida, con su Santo Espíritu nos ha llenado, y lo que hacemos, lo hacemos para su honra y para su gloria. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu? ¿Quiere servir al Señor? ¿Cuánto, lo que tiene que preguntarse, cuánto del Señor, cuánto de su vida controla el Señor? ¿Cuánto de su vida controla el Espíritu Santo? Si la lucha contra la carne se manifiesta o no en su vida. Si el deseo de adoración tiene un lugar principal en su vida. Si siente el deseo constante de agradecer a Dios y vive agradeciendo a Él por la vida que le ha dado y por la salvación en Cristo. Si el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, se expresa en su diario vivir y va en aumento. Porque si es así, alabado sea Dios, usted está siendo controlado por el Espíritu Santo. Pero si no lo es, le invito a dejar de luchar contra sí mismo y contra el Señor, a confesar todas sus faltas, todas aquellas que puedan impedirle vivir la plenitud del Espíritu, poniéndolas ante la cruz de Cristo. Invito a procurar, a desear la plenitud del Espíritu, con fe, en oración y humildad. Dice el Señor que todo el que pide, recibe. Le dará el Espíritu Santo a todos los que piden. Y todo el que tenga sed, dice, venga y beba. Hay que entregarse a Dios, hay que, sin reservas, con todo el ser, para que su influencia, el poder del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu, habite en nosotros y pueda manifestarse en una vida que honra a Dios, una vida que da testimonio de lo que cree, una vida que sirve a su comunidad, una vida que obedece al Señor. Que el Señor nos bendiga.